En una congelada carretera trasera, enterrado bajo nieve del medio oeste, un Navy SEAL redujo la velocidad de su camión mientras el viento aullaba a través de campos vacíos. El mundo adelante se desvaneció en silencio blanco. Entonces él los vio. Una temblorosa perra madre de pie sola, y en la nieve a su lado, una camada de pequeños cachorros yaciendo inmóviles, panzas arriba, como si el invierno ya los hubiera reclamado. Antes de que la historia continúe, tómate un momento para decirnos de dónde estás viendo. Tu ciudad nos recuerda cuán lejos puede viajar la bondad. El invierno se había asentado tranquilamente sobre las llanuras rurales, no con violencia o tormentas repentinas, sino con el tipo de frío constante, paciente que se filtraba en madera, piel y memoria, tornando caminos pálidos y campos en largas extensiones de blanco ininterrumpido. Y en esta particular tarde, bajo un cielo apagado al color de la ceniza, John Miller conducía solo a lo largo de un estrecho camino rural que rara vez veía tráfico una vez que la nieve comenzaba a caer. Era un hombre en sus primeros 40, alto y sólidamente construido, con la postura de alguien que llevaba su peso uniformemente y deliberadamente. Anchos hombros llenando la cabina de su envejecida camioneta, sus movimientos económicos incluso cuando estaba sentado. Una corta, cuidadosamente mantenida barba trazaba la dura línea de su mandíbula, oscura con vetas de gris que habían aparecido más rápido de lo que él esperaba después de su último despliegue, y su rostro era angular, curtido, marcado por pómulos altos, y una nariz que había sido rota una vez y nunca del todo puesta recta de nuevo. Sus ojos, un apagado gris azul, se mantuvieron enfocados en el camino adelante, no tensos, no distraídos, solo habitualmente alerta, como si el peligro pudiera salir de la nieve en cualquier momento, incluso aunque él se había dicho muchas veces que esos días estaban detrás de él. John vivía solo en una pequeña casa de madera a varias millas de la ciudad más cercana, un lugar con una tienda de comestibles, una iglesia y un restaurante que cerraba antes del atardecer en invierno. Y él no tenía esposa, ni hijos, ni mascotas, ni vecinos lo suficientemente cerca como para saludar desde el porche. Desde que dejó los Navy SEALs 3 años antes, él había aprendido cómo existir tranquilamente, manteniendo sus rutinas estrechas y predecibles, comprando lo que necesitaba, arreglando lo que se rompía y durmiendo a través de noches que ya no eran interrumpidas por disparos o comandos gritados, pero aún rara vez traían descanso. El viaje que él estaba haciendo ese día era ordinario, casi deliberadamente así, un simple viaje para reabastecer los comestibles antes de que otra tormenta llegara. El tipo de encargo que le daba una razón para salir de la casa sin invitar conversación o preguntas. Y mientras el camión rodaba hacia adelante, sus neumáticos crujiendo suavemente sobre la nieve compacta, John sintió el peso familiar del pensamiento presionando. La pregunta que él había estado rondando por meses ahora, si era tiempo de vender la casa y dejar este lugar enteramente, de mudarse a algún lugar más cálido, algún lugar anónimo, donde nadie conociera su historia y ningún recuerdo esperara detrás de cada puerta. La casa había sido de sus padres una vez, y después de que murieron cuando él aún era joven, había pasado a él por defecto más que por deseo, una estructura que había sobrevivido a su propósito, pero permanecía obstinadamente erguida, muy parecido a John mismo, y cada invierno que se quedaba se sentía menos como una elección y más como inercia. La nieve se espesó mientras él conducía. El horizonte se difuminaba hasta que el mundo parecía reducido a lo que yacía directamente frente al capó, y él disminuyó la velocidad sin pensar.
el instinto guiando su pie más que una decisión consciente, su respiración constante, sus manos sueltas en el volante. Fue entonces cuando él vio la forma adelante, oscura contra el blanco, inmóvil a primera vista, de pie justo al borde del camino, donde una línea de cerca desaparecía bajo los ventisqueros. Él se acercó, entrecerrando los ojos a través del parabrisas, y lo que vio lo hizo fruncir el ceño ligeramente, no con alarma, sino con confusión, porque era una perra, de tamaño mediano, su pelaje apagado por la suciedad y el hielo, costillas apenas visibles bajo el pelaje ralo, su postura rígida por el frío más que por agresión. Ella estaba de pie frente al camino, cabeza baja, piernas temblando como si cada segundo erguida requiriera un esfuerzo que apenas le quedaba. John redujo la velocidad hasta casi detenerse, el motor en ralentí bajo, y solo entonces notó las formas a sus pies, pequeñas, dispersas, medio enterradas en la nieve. Un grupo de pequeños cuerpos yaciendo de espaldas, panzas expuestas, patas encogidas hacia adentro, tan quietos que podrían haberse confundido con trapos desechados, si no fuera por la más tenue sugerencia de pelaje bajo la escarcha. Cachorros, se dio cuenta, contando rápidamente. 6, quizás 7, no más de unas pocas semanas de edad, sus pelajes moteados en suaves marrones y negros, bocas ligeramente abiertas, pechos apenas moviéndose, si es que lo hacían. La perra madre no ladró ni retrocedió cuando el camión se detuvo, no mostró sus dientes ni corrió. Ella simplemente cambió su peso y levantó la vista, sus ojos oscuros y vidriosos por el agotamiento, algo crudo y suplicante en la forma en que mantuvo su mirada. Y John sintió un apretón en su pecho que lo sorprendió por su repentinidad. Él había visto cosas peores que esto. Había caminado a través de secuelas donde la ayuda llegó demasiado tarde, y los cuerpos yacían mucho más quietos. Y sin embargo la simplicidad de la escena lo inquietó. La tranquilidad, la nieve, la pequeñez de todo ello. Su primer pensamiento fue práctico, automático, la forma en que su mente había sido entrenada para trabajar, que detenerse aquí era innecesario, que la naturaleza era indiferente y el invierno reclamaba lo que reclamaba, que no había protocolo para esto, ninguna obligación, y que él podría girar el volante ligeramente, continuar y estar en casa en 20 minutos, donde la estufa esperaba y las paredes mantenían el frío fuera. Él miró hacia adelante, luego al espejo retrovisor, el camino vacío en ambas direcciones, sin testigos, sin juicio, solo una elección que él podría hacer y nunca más volver a hablar de ella. Su mano se apretó brevemente en el volante, mientras esa vieja voz susurraba que el apego conducía a la complicación, que la implicación conducía a la responsabilidad. Y la responsabilidad era algo que él había llevado el tiempo suficiente. Él movió el camión unos pocos pies hacia adelante, con la intención de pasar, de decirse a sí mismo que no había nada que pudiera hacer. Y entonces, mientras los faros barrían al más pequeño de los cachorros, algo cambió. Un pequeño cuerpo se estremeció solo una vez, apenas perceptible. Un tenue temblor que se extendió por su costado antes de que la quietud regresara, y el pie de John se quitó del acelerador como si fuera retirado. Él se detuvo completamente entonces, el camión asentándose en un silencio roto solo por el viento, presionando contra las puertas. Y él se sentó allí mirando fijamente, su respiración lenta, su pulso constante pero pesado, sintiendo el espacio abrirse dentro de él donde una decisión vivía. La perra madre dio un paso más cerca del camino,
sus piernas inestables, y aunque ella no hizo ningún sonido, ningún gemido o ladrido, el mensaje era inconfundible. John exhaló largo y controlado, y por primera vez en años, no escuchó la voz que le decía que siguiera adelante, que se protegiera de sentir, de la pérdida, de la esperanza. Él abrió la puerta y salió a la nieve, el frío mordiendo a través de su chaqueta. Y mientras caminaba hacia ellos, entendió con una claridad que se asentó profunda y tranquila, que este momento, pequeño como era, lo seguiría sin importar qué camino eligiera tomar. John se detuvo a unos pocos pasos de la perra, lo suficientemente cerca como para ver la nieve incrustada pegada a los bordes de su pelaje, y el tenue temblor que recorría sus piernas cada vez que el viento cortaba con más fuerza el campo abierto. Él no la apresuró. Años de entrenamiento le habían enseñado el valor de la quietud, de dejar que un momento se asentara antes de intervenir. Y aunque esta no era una situación hostil, su cuerpo respondió de la misma manera que siempre lo había hecho, controlado, deliberado, alerta, sin agresión. La perra madre se movió ligeramente, colocándose más directamente entre él y los cachorros. Su postura protectora, pero débil, su cabeza baja, orejas hacia atrás, no en amenaza, sino en agotamiento. De cerca, John pudo ver lo delgada que estaba, sus costillas presionando ligeramente contra su pelaje opaco y irregular, en lugares donde el hambre y el frío habían pasado factura. Y sin embargo no había nada salvaje en ella, nada indómito en la forma en que se mantenía. Sus ojos eran de un marrón oscuro, suaves alrededor de los bordes, a pesar del miedo en ellos. Y cuando ella lo miró, no ladró ni gruñó. Ella simplemente observó sin pestañear, como si sopesara si este extraño en la nieve era el final de su lucha o la última oportunidad que le quedaba. John se arrodilló lentamente, una rodilla hundiéndose en el ventisquero, el frío filtrándose a través de sus jeans, y levantó sus manos lo suficiente para que ella las viera vacías. Él habló en voz baja, no porque esperara que ella entendiera las palabras, sino porque la calma tenía un sonido, y los animales, como las personas, respondían al tono mucho antes que al significado. Los cachorros yacían dispersos detrás de ella, sus pequeños cuerpos apenas visibles bajo la delgada capa de nieve que ya había comenzado a acumularse de nuevo, sus patas encogidas hacia adentro, panzas expuestas, una postura de completa vulnerabilidad. Y mientras John se acercaba para apartar la nieve del más cercano, la perra madre se tensó, sus músculos se contrajeron a pesar de su fatiga. Él se detuvo, su mano suspendida, luego se retiró ligeramente, dándole espacio, dejándola decidir, y después de un largo segundo que se sintió más pesado de lo que debería, ella no se movió para detenerlo. Eso fue suficiente. John se quitó la chaqueta, la lona gruesa rígida por el frío, y la extendió cuidadosamente junto a los cachorros, protegiéndolos del viento. Uno por uno, les quitó la nieve de la cara y el pecho, buscando respiración, calor, cualquier signo de vida. Y mientras levantaba al primer cachorro, su cuerpo flácido y aterradoramente ligero en sus manos, un recuerdo afloró sin invitación, sus manos acunando algo mucho más pesado hace años, algo que se había quedado quieto a pesar de todo lo que él había hecho para evitarlo. Él apartó el pensamiento y se concentró en el presente, en la simple mecánica del movimiento, colocando al cachorro suavemente contra su pecho debajo de su camisa, dejando que el calor de su cuerpo hiciera lo que pudiera, luego levantando al segundo, luego al tercero, sintiendo cada vez el mismo parpadeo de resistencia de la perra madre.
seguido por una rendición que parecía costarle más que haberse mantenido en la tormenta. Él los llevó al camión, acomodándolos cuidadosamente en el asiento del banco, envolviéndolos en la chaqueta y la manta de repuesto que guardaba detrás del asiento, sus movimientos precisos, eficientes, como si esto fuera una tarea con una lista de verificación más que un momento equilibrado solo por instinto. Cuando regresó por el último de los cachorros, la perra madre intentó seguirlo. Sus piernas se doblaron bajo ella a mitad del esfuerzo, y ella colapsó en la nieve con un sonido suave y sin aliento que lo atravesó más agudo que el viento. 2 zancadas y él se agachó a su lado, lo suficientemente cerca ahora como para sentir el calor de su aliento contra su muñeca, desigual y superficial. Él pudo ver el esfuerzo que le costaba levantar la cabeza para mantener sus ojos en él. Y él entendió entonces que ella había gastado todo lo que tenía para llevar a sus cachorros hasta aquí, que estar de pie había sido un acto de voluntad mucho después de que su cuerpo le había pedido que se detuviera. Él deslizó un brazo debajo de su pecho y el otro debajo de sus patas traseras, levantándola lentamente, probando su peso, esperando resistencia, pero ella no lo combatió. En cambio, ella dejó caer su cabeza hacia adelante, presionando brevemente en el hueco de su cuello, su cuerpo relajándose en sus brazos. Y en ese gesto simple, sin palabras, algo dentro de John cambió. La confianza no era algo que él hubiera sentido ofrecida libremente en mucho tiempo, no sin condición, no sin expectativa. Y aquí estaba ahora, dada por una criatura a la que no le quedaba nada que dar, excepto la fe de que él no la dejaría caer. Él la llevó al camión y la acomodó cuidadosamente en el piso, colocándola para que pudiera ver a los cachorros, sus ojos siguiéndolos incluso mientras el agotamiento la arrastraba. Y cuando él cerró la puerta, sellándolos a todos adentro contra el frío, el repentino silencio se sintió casi irreal. Él se apoyó contra el camión por un momento, su aliento empañándose en el aire, su corazón constante pero pesado, y se permitió reconocer la verdad que había evitado desde que se detuvo, que este ya no era un momento del que él pudiera alejarse, que lo que viniera después lo seguiría a casa. Mientras subía al asiento del conductor y giraba la llave, el bajo rugido del motor se sintió firme, familiar, y mientras el calentador cobraba vida, empujando un calor débil hacia la cabina, John miró a la perra madre, a la forma en que su respiración comenzaba a estabilizarse ahora que el viento se había ido, a los cachorros apretados bajo la manta, y pensó en todas las veces que había elegido la eficiencia sobre la compasión, la supervivencia sobre la conexión, porque las órdenes lo habían exigido o el miedo lo había hecho más fácil. No había órdenes ahora, nadie mirando, ninguna consecuencia que él pudiera culpar a la circunstancia, solo una decisión que él ya había tomado sin darse cuenta. Y mientras el camión avanzaba lentamente, girando de nuevo hacia el camino que llevaba a casa, John entendió que esta elección, simple como parecía, marcaría una línea entre quien había sido y quien aún podría llegar a ser. El camino a casa se sintió más largo de lo que nunca había sido, no por la distancia, sino porque el peso dentro de la cabina había cambiado. Y mientras John Miller guiaba el camión a través de los carriles que se estrechaban hacia su propiedad, el calentador finalmente empujando una delgada cinta de calor en el aire, él mantuvo una mano firme en el volante y la otra apoyada contra el asiento, escuchando los sonidos detrás de él, el suave movimiento de pequeños cuerpos, la respiración irregular de la perra madre en el piso, la frágil evidencia de que la vida todavía se movía donde momentos atrás casi se había detenido.
La casa apareció al borde de los árboles como una forma oscura sacada de la memoria, su techo bajo pesado de nieve, el porche hundiéndose ligeramente bajo la lenta presión del invierno. Y por un momento John dudó, el motor en ralentí, golpeado por la familiar sensación de que regresaba a un lugar que nunca se había permitido habitar plenamente. Él apagó el motor y salió, el frío mordiéndole inmediatamente la cara, el silencio de la propiedad presionando. Y cuando él abrió la puerta del pasajero, la perra madre levantó su cabeza débilmente, sus ojos siguiéndolo, su mirada nunca dejando a los cachorros acurrucados en el asiento. John se movió rápidamente ahora, no apresurado, sino decidido, levantando al más pequeño de los cachorros primero, acunando su frágil cuerpo contra su pecho mientras cruzaba el porche, torpemente con la llave que rara vez necesitaba a la luz del día, la cerradura rígida por el frío y el desuso. Dentro, la casa lo recibió con el olor familiar a madera vieja y polvo, el aire cortante e inmóvil, escarcha bordeando los bordes de las ventanas como encaje pálido. Él puso a los cachorros sobre la alfombra cerca del hogar, extendiendo su chaqueta y la manta de repuesto debajo de ellos. Luego regresó por el resto, sus botas dejando rastros de nieve por el suelo en arcos cada vez más amplios. La casa lentamente llenándose de sonido, de movimiento, de propósito. La perra madre fue la última, más pesada de lo que esperaba, a pesar de su delgadez, su cuerpo temblando ligeramente mientras la dejaba junto a los cachorros, y ella inmediatamente se arrastró más cerca de ellos, su nariz empujándolos, contándolos por el tacto, por el olfato, por un instinto más antiguo que el miedo. John se arrodilló allí por un momento, observándola. Luego se levantó y se dirigió a la estufa, encendiendo un fósforo con dedos rígidos por el frío, avivando la llama hasta que prendió, luego alimentándola con madera hasta que el fuego comenzó a respirar, el crepitar llenando la habitación con algo que se sentía casi como alivio. Él trabajó torpemente, pero con cuidado, sacando viejas colchas de un armario, apilándolas cerca del hogar, arrastrando una silla más cerca, moviendo objetos que no había tocado en meses. Y con cada pequeña acción, la casa cambió, ya no un contenedor para el silencio, sino un espacio que respondía a la necesidad. Uno de los cachorros se movió. Luego un tenue sonido escapó de su boca, apenas más que un susurro, y John se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, observando cómo otro pequeño cuerpo lo seguía, una pata temblando, un ojo abriéndose antes de cerrarse de nuevo, y algo apretado en su pecho se aflojó lo suficiente como para que él pudiera respirar. Él vertió agua tibia en un cuenco, probándolo cuidadosamente antes de colocarlo a su alcance. Luego regresó al fuego, añadiendo más madera, alimentándolo como una promesa que tenía la intención de cumplir. Él no notó los faros al principio, solo el tenue crujido de los neumáticos afuera, el sonido lo suficientemente desconocido como para hacerlo girar. Y cuando un golpe vino a la puerta, firme pero sin prisas, sintió un destello de inquietud, rápidamente atemperado por la constatación de que el humo de la chimenea era visible por primera vez en años. Él abrió la puerta para encontrar a Mary Thompson de pie en el porche, abrigada en un pesado abrigo de lana, su cabello plateado recogido bajo un gorro de punto, su postura ligeramente encorvada, pero firme, ojos agudos detrás de gafas de montura delgada. Mary estaba en sus primeros 70, alta una vez, pero ahora retraída por el tiempo, su rostro profundamente marcado por líneas, pero suavizado por una bondad habitual, y ella había vivido en la propiedad de al lado durante décadas,
el tipo de mujer que notaba cuando las luces permanecían apagadas demasiado tiempo, o cuando alguien dejaba de venir al pueblo. Ella llevaba una bolsa de lona en una mano y un termo en la otra, su mirada pasando a John inmediatamente, captando las mantas en el suelo, el fuego, las formas acurrucadas cerca del hogar. Vi el humo, dijo simplemente, su voz baja y tranquila, no entrometida, no sorprendida. John se hizo a un lado sin pensar, y ella entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, arrodillándose casi de inmediato junto a los cachorros, dejando sus cosas con una facilidad practicada. De cerca, sus manos eran anchas y capaces, la piel curtida y marcada por años de trabajo, sus movimientos confiados. Y mientras revisaba a los cachorros uno por uno, murmurando suavemente, John se dio cuenta de que ella había hecho esto antes, tal vez no con perros, sino con algo frágil, algo que necesitaba una competencia tranquila más que pánico. Ella vertió leche tibia en un plato poco profundo, explicando sin levantar la vista que la leche de vaca no era ideal, pero serviría por ahora. Y cuando la perra madre levantó la cabeza, cautelosa, pero demasiado cansada para protestar, Mary encontró su mirada con una calma constante, su cuerpo angulado lo suficiente como para parecer más pequeña, menos amenazante. «Estás a salvo aquí», dijo. No a John, ni siquiera realmente a la perra, sino al momento mismo. Y cuando la perra madre bajó la cabeza de nuevo, su respiración relajándose, Mary asintió como si una conversación hubiera concluido. John observó, con las manos metidas en los bolsillos, inseguro de dónde colocarse, consciente por primera vez en años del sonido de otra voz en su casa, la forma en que llenaba espacios que él había aprendido a sortear. Mary no hizo preguntas que él no pudiera responder, solo preguntas prácticas. ¿Cuánto tiempo habían estado en el frío? ¿Cuántos cachorros había? Si el fuego se mantendría durante la noche. Y cuando ella se levantó, sacudiéndose las rodillas, se dirigió al armario sin preguntar, sacando un cuenco, organizando el espacio como si la casa hubiera estado esperando sus instrucciones. Uno de los cachorros abrió sus ojos completamente, entonces oscuros y desenfocados, emitiendo un sonido débil y tembloroso. Y Mary sonrió, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose. «Esa es una buena señal», dijo. «Significa que están luchando». La perra madre se movió, presionando su cuerpo más cerca de la camada, y John sintió que algo se asentaba. No triunfo, no alivio, sino el tranquilo reconocimiento de que la casa ya no contenía solo su soledad. Cuando Mary finalmente se levantó para irse, colocó una toalla doblada cerca del hogar y apretó el brazo de John una vez, firme y breve. «Hiciste lo correcto», dijo, y luego se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella, la noche reclamando su silencio afuera. John permaneció junto al fuego, observando cómo los cachorros lentamente recuperaban el calor, sus movimientos pequeños pero deliberados ahora. Y cuando la perra madre finalmente se acostó completamente, su cuerpo relajándose por primera vez, él extendió la mano y le tocó suavemente el hombro, sintiendo el subir y bajar de su respiración, constante por fin. «Grace», dijo en voz baja, el nombre le vino sin esfuerzo. Y aunque ella no levantó la cabeza, algo en su postura cambió, como si lo aceptara. John se recostó entonces, solo pero no solitario, el fuego crepitando, la habitación viva con sonidos tranquilos, y entendió con una claridad que lo sorprendió, que la casa había cruzado un umbral con él, que ya no era un lugar por el que pasaba,
sino uno que sostenía, calentaba y albergaba, no solo cuerpos, sino las partes de él que había mantenido encerradas durante mucho tiempo. Los días comenzaron a perder sus bordes afilados después de esa primera noche, no porque el invierno retrocediera, sino porque algo dentro de la casa había cambiado, y John Miller se encontró despertando cada mañana con sonidos que no había escuchado aquí antes. Movimientos suaves, tenues gemidos, el ligero rasguño de pequeñas patas contra tela tejida. Los cachorros se hicieron más fuertes en incrementos tranquilos, no todos a la vez, pero lo suficiente como para que John notara la diferencia cada día cuando se arrodillaba junto al hogar, contándolos por hábito, por la respiración, por instinto, sus grandes manos moviéndose cuidadosamente entre cuerpos todavía frágiles, pero ya no inmóviles. Él los alimentaba según un horario que mantenía pegado al refrigerador, notas garabateadas junto a él en letra de molde, ajustando tiempos y cantidades con la misma seriedad que una vez dio a los informes de misión. Y en algún momento del camino, él comenzó a hablarles. No comandos, no órdenes, solo palabras bajas y constantes, narrando lo que estaba haciendo, llenando el silencio con sonido que no tenía expectativa de respuesta. Le sorprendió lo natural que se sentía, con qué facilidad su voz se deslizaba en el espacio entre respiraciones, y cómo la casa parecía aceptarlo, como si hubiera estado esperando conversación todo el tiempo. Grace se mantuvo cerca, siempre cerca, su cuerpo una presencia constante a su lado, su pelaje lentamente recuperando brillo a medida que el calor y la comida regresaban a ella, sus costillas menos visibles ahora, sus ojos más brillantes, más alerta. Aunque nunca dejaba a los cachorros por mucho tiempo, ella era una perra mestiza de tamaño mediano, su pelaje una mezcla de marrón pálido y blanco, su hocico ligeramente encanecido, aunque no era vieja, probablemente 4 o 5 años como máximo, y había una constancia en ella que John notó de inmediato, una paciencia tranquila que no flaqueaba incluso cuando los cachorros se le subían encima, tirándole de las orejas, chocando contra su costado. Ella lo observaba con el mismo enfoque tranquilo que tenía en la carretera. Pero ahora había algo más suave en ello, algo asentado. Y cuando él se movía de una habitación a otra, ella lo seguía sin sonido, no por miedo, no por necesidad, sino por elección. Al final de la primera semana, los cachorros tenían nombres, simples que le vinieron sin esfuerzo. Max, Buddy, Lucy, Charlie, Bella y dos más pequeños que él llamó Hope y Finn. No porque lo hubiera planeado, sino porque las palabras se sentían correctas cuando las decía en voz alta. Mary Thompson venía cada pocos días, su llegada siempre anunciada por el crujido de sus neumáticos y el suave golpe que nunca abandonó, incluso después de que John le dijera que no necesitaba preguntar. Ella traía suministros, toallas viejas, latas de comida, y a veces solo a ella misma, sentándose en una silla cerca del fuego, sus ojos agudos siguiendo cambios que John podría haber pasado por alto. Sus comentarios prácticos y medidos. Fue Mary quien sugirió que alguien revisara a los cachorros correctamente, alguien con entrenamiento. Y fue Mary quien hizo la llamada a Sarah Collins, una enfermera veterinaria jubilada que vivía a 2 pueblos de distancia. Sarah llegó en una mañana clara, su coche cubierto de sal de carretera, su postura erguida a pesar de sus años, su cabello un grueso rubio plateado recogido en una trenza baja que rozaba el cuello de su abrigo. Ella estaba en sus últimos 60, alta y delgada, con la piel curtida por el sol y el trabajo más que por la edad, sus manos fuertes y precisas, su voz suave pero firme.
Ella se arrodilló fácilmente en el suelo junto a los cachorros, examinando a cada uno con eficiencia practicada, escuchando, revisando reflejos, murmurando tranquilidad no solo a los perros sino también a John, explicando lo que veía, lo que era normal, lo que necesitaba tiempo. Ella elogió a Grace en voz baja, su tacto respetuoso, reconociendo la paciencia de la perra madre. Y cuando ella levantó la vista hacia John, su mirada era constante y amable. «Has hecho bien», dijo, no como adulación, sino como un hecho, y algo en John se relajó con las palabras, como si un peso que no había nombrado se hubiera soltado. La noticia viajó como siempre lo hacía en los pueblos pequeños, no ruidosamente, no a través de anuncios, sino a través de conversaciones después de la iglesia, a través de llamadas telefónicas que comenzaban con preocupación y terminaban con ofertas. La gente vino, una pareja al principio, luego más, algunos trayendo comida, otros mantas, un hombre ofreciéndose a arreglar la barandilla del porche que se hundía cuando el tiempo mejorara. John observó cómo se desarrollaba con una incredulidad tranquila. La casa que una vez solo lo había contenido a él, ahora acomodaba sillas acercadas, abrigos colgados junto a la puerta, voces que se superponían sin intrusión. Él se mantuvo al margen de estas reuniones, escuchando más que hablando. Pero Grace se quedó a su lado, su presencia anclándolo, un peso cálido contra su pierna, un recordatorio de que ya no se enfrentaba solo al mundo. Fue Sarah quien planteó la pregunta una tarde, su tono cuidadoso, sus ojos parpadeando entre los cachorros mientras luchaban torpemente cerca del hogar. «No se quedarán todos», dijo suavemente, no como una advertencia, sino una verdad. Y John asintió, entendiendo antes de que las palabras aterrizaran completamente. Él lo había sabido, por supuesto, lo había visto venir en la forma en que la gente se demoraba demasiado en ciertos cachorros, la forma en que la vecina de Mary, la señora Klein, siempre buscaba a Bella primero, o cómo una joven pareja observaba tranquilamente a Finn como si imaginaran algo más allá del momento. El pensamiento apretó algo en él, un instinto familiar de retirarse antes de la pérdida. Pero Grace se movió entonces, acercándose más, su respiración constante, sus ojos tranquilos, y él se dio cuenta de que esto también era parte de la elección que había hecho, no de mantenerlo todo, sino de dejar que las cosas buenas se extendieran. La primera familia llegó un domingo por la tarde. Una mujer llamada Ruth, con manos suaves y ojos cansados, recientemente viuda, viviendo sola en una pequeña casa no lejos del pueblo. Ella se arrodilló en el suelo sin dudar, dejando que Buddy subiera a su regazo, y cuando él se acomodó allí, la cola moviéndose inciertamente. John vio la decisión formarse sin palabras. Él le entregó una manta, respondió a sus preguntas en voz baja, y cuando ella se fue, Buddy acurrucado contra su pecho. La casa se sintió diferente, más vacía, pero no hueca. Grace observó desde el umbral, las orejas hacia adelante, el cuerpo quieto, y cuando la puerta se cerró, ella se volvió hacia John, caminando hacia él sin pausa, sentándose a sus pies, su mirada firme, ininterrumpida. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo y los cachorros restantes dormían en una pila suelta, John se sentó en su silla, las manos apoyadas en las rodillas, y dejó que la verdad se asentara completamente por fin. Ya no estaba solo, no de la manera que importaba, no de la manera que lo vaciaba por la noche. Incluso cuando los cachorros comenzaron a irse, incluso cuando la casa cambió de nuevo, Grace permaneció, eligiéndolo cada vez que él se movía,
cada vez que él hablaba. Y en esa simple constancia, John encontró algo que no había sabido que le faltaba. No compañerismo de la manera en que él una vez lo entendió, sino pertenencia, tranquila y duradera, construida no sobre el deber o las órdenes, sino sobre quedarse. La primavera no llegó de golpe, ni las despedidas, pero a lo largo de semanas que se desarrollaron suavemente, los cachorros abandonaron la casa uno por uno. Cada partida marcada no por ruido o ceremonia, sino por momentos tranquilos que permanecieron con John Miller mucho después de que las puertas se cerraran de nuevo. Él aprendió rápidamente que dejar ir no se sentía como él había temido. No era una pérdida desgarradora o un silencio hueco, sino algo más suave, un apretón seguido de una liberación, la comprensión de que el cuidado no terminaba cuando comenzaba la distancia. Max se fue primero, llevado por una maestra jubilada con líneas de risa profundamente grabadas alrededor de sus ojos. Una mujer llamada Helen, que usaba bufandas brillantes y hablaba con los animales como algunas personas hablaban con los niños, arrodillándose en el porche para agradecer a John como si él le hubiera hecho un favor en lugar de al revés. Lucy la siguió una semana después, yéndose con una joven pareja que esperaba su primer hijo. Sus sonrisas nerviosas delataban cuánto necesitaban algo vivo y esperanzador en su pequeña casa alquilada. Charlie y Bella se fueron juntos, adoptados por un granjero cuyas manos eran anchas y agrietadas, su voz áspera pero suave cuando lo sostenía, prometiendo que tendrían espacio para correr una vez que los campos se descongelaran. Cada vez Grace observaba desde cerca, nunca ansiosa, nunca resistiéndose, su postura tranquila, sus ojos siguiendo a sus cachorros hasta que se iban, y luego regresando a John como para confirmar lo que ya sabía, que así era como debía ser. Finn y Hope fueron los últimos, más pequeños y más lentos en irse, y cuando Sarah Collins regresó para darles un último chequeo antes de que se fueran, sonrió al ver a Grace apoyando la barbilla en la bota de John, su cuerpo pegado a su pierna sin dudar. Sarah, alta y serena como siempre, su trenza rubia plateada ahora con algunos mechones sueltos, habló en voz baja mientras trabajaba, sus movimientos sin prisas, explicando lo fuertes que se habían vuelto los cachorros, lo bien que les iría. Y cuando terminó, se levantó y encontró la mirada de John con una mirada que contenía tanto calidez como comprensión. «Te la quedas», dijo, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Y John asintió una vez. La decisión ya estaba profundamente asentada dentro de él. Grace no siguió a los cachorros hasta la puerta cuando Finn y Hope se fueron. Ella se quedó donde estaba, sentada junto a John, su cola descansando sobre su pie, su atención constante y segura. La casa se sintió diferente después de eso, más tranquila de nuevo, pero no vacía. El silencio ya no era agudo, sino lleno de ecos de movimiento y propósito, y John se encontró asentándose en rutinas que se extendían más allá del cuidado y la necesidad. Él paseaba a Grace cada mañana a lo largo del borde de la propiedad, su paso medido, su cabeza alta, los dos moviéndose en un ritmo fácil a través de un aire que se hacía más cálido gradualmente. Mary Thompson visitaba a menudo ahora, ya no solo para ver cómo estaba, sino para sentarse, para hablar, para compartir historias que flotaban entre el pasado y el presente sin urgencia. Ella estaba más lenta estos días, sus pasos cuidadosos, pero su mente permanecía aguda, sus observaciones precisas, y John encontró consuelo en su presencia, la forma en que notaba pequeños cambios y los comentaba como si importaran. Fue Mary quien sacó a colación el tema de la casa una tarde mientras estaban sentados en los escalones del porche. Grace se desparramaba entre ellos,
su pelaje capturando la luz tardía. ¿Alguna vez decides qué vas a hacer con este lugar? Preguntó, su tono casual, pero sus ojos atentos. John miró a través del claro. La línea de la cerca que él había reparado ahora estaba más recta, la barandilla del porche recién reforzada, señales de trabajo que él había hecho sin pensarlos como decisiones. Me quedo, dijo finalmente, sorprendido por la facilidad con que salieron las palabras, y Mary asintió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. La idea creció tranquilamente después de eso, no de un gran plan, sino de necesidad observada y satisfecha, como tantas cosas lo habían sido. Otra tormenta llegó tarde en la estación, trayendo consigo una llamada desde el pueblo sobre un gato callejero encontrado temblando detrás del restaurante. Luego un perro flaco descubierto cerca de la antigua cantera, y John los acogió sin dudar, instalando un rincón de la casa con jaulas y mantas, trabajando con Sarah para asegurar que estuvieran a salvo hasta que se pudieran hacer arreglos. Él nunca publicitó, nunca lo etiquetó más de lo que era, un lugar cálido durante el invierno para animales sin otro lugar a donde ir. Pero la voz se corrió de todos modos, y la gente vino no solo con animales, sino con ayuda, comida extra, viejas perreras, tiempo. La casa se adaptó, sus habitaciones reorganizadas, su propósito expandido, y John se dio cuenta de que no había pensado en venderla en meses. Grace ocupó su lugar en todo esto naturalmente, recibiendo a los recién llegados con tranquilo interés, su presencia reconfortante más que territorial, su paciencia inquebrantable. Ella ya no estaba delgada ahora, su pelaje brillante, sus movimientos confiados, y aunque no era joven, había una fuerza tranquila en ella que hacía que la gente se detuviera cuando la conocía, una sensación de que ella pertenecía exactamente donde estaba. Por la noche, cuando la casa se asentaba y la última luz se desvanecía, John se sentaba con ella junto al fuego, a veces hablando, a veces no. Y en esos momentos, los recuerdos afloraban de manera diferente a antes, ya no agudos o acusatorios, sino suavizados por el conocimiento de que lo que él había sobrevivido no tenía por qué definir cómo vivía. Él no hablaba de la guerra, no en detalle, pero se encontraba pensando menos en ella. Sus noches se hacían más largas, su sueño más profundo, la vigilancia inquieta que una vez lo mantenía medio despierto aflojando su agarre. Una tarde cerca del final del invierno, la nieve cayó de nuevo, ligera y constante, un recordatorio más que una amenaza, y John salió al porche con Grace, acercando una silla a la barandilla, sentándose en ella con la familiaridad del hábito. El mundo más allá del claro estaba tranquilo, los árboles delineados en blanco, el aire frío pero no cruel, y Grace se acostó a sus pies. Luego se movió, apoyando su cabeza contra su pierna, su peso sólido y cálido. John apoyó una mano en su espalda, sintiendo el subir y bajar constante de su respiración. Y en ese simple contacto, él entendió lo que le había tomado años aprender, que la familia no siempre era algo en lo que nacías o al lado de lo que entrenabas, sino algo que encontrabas cuando elegías quedarte. Él se recostó, la silla crujiendo suavemente, y susurró las palabras sin ceremonia o énfasis, como si al decirlas las hiciera más verdaderas. Ya no estamos solos. Y la cola de Grace golpeó una vez en respuesta, el sonido tranquilo pero seguro, sellando la verdad de ello mientras la nieve seguía cayendo, suave y perdonadora, alrededor del hogar que finalmente había encontrado a su gente. A veces los milagros que esperamos no llegan con truenos, respuestas o un cambio repentino de circunstancias. A veces llegan tranquilamente, disfrazados de un momento en el que alguien elige no irse. En esta historia, Dios no detuvo el invierno,
y no borró la soledad de la noche a la mañana. En cambio, puso las vidas correctas en el mismo camino, bajo el mismo techo, y permitió que el calor creciera un pequeño acto a la vez. Así es a menudo como la gracia funciona en nuestras vidas diarias, no eliminando todas las dificultades, sino dándonos la fuerza, la compasión o el momento para encontrarnos unos a otros en medio de ello. Mientras regresas a tu propio día, quizás hay alguien cerca de ti que necesita ese tipo de cuidado tranquilo, una llamada que has estado posponiendo, un vecino al que no has visitado, o incluso una parte de tu propio corazón que has mantenido cerrada por demasiado tiempo. Las pequeñas bondades ofrecidas fielmente nunca son pequeñas en las manos de Dios. Si esta historia te conmovió, considera compartirla con alguien que pueda necesitar consuelo hoy. Deja un comentario para decirnos de dónde estás viendo y qué significó esta historia para ti. Y suscríbete al canal para que puedas continuar caminando con nosotros a través de historias de esperanza, compasión y fuerza tranquila. Que Dios te bendiga, te cuide a ti y a tus seres queridos, te mantenga seguro y cálido en cada estación y te recuerde que nunca estás verdaderamente